Y tenemos, bueno, en el programa también otra gran invitada, la doctora Liliana Weinberg. Entonces, pues vamos a continuar con esta programación. En este caso nos acompaña, bueno, la doctora Liliana Weinberg, como ya señalé, también de la UNAM, a quien le doy las gracias por estar con nosotros, que está ya también aquí conectada. Esta segunda sesión de la jornada, de la sexta jornada internacional de investigación de la Cátedra José Revueltas, está a cargo justamente de una exposición de ella denominada, titulada Una lectura de la raza cósmica a 100 años de su aparición, y contará con una eh, presentación preliminar por parte del doctor Daniel Ayala Bertoglio, para introducir justamente la sesión, e introducir a nuestra invitada, la doctora Liliana Weinberg. Adelante. Hola, pues continuamos. Liliana, ¿cómo estás? ¿Cómo están todas, todos? Pues para mí es más que un placer presentar a mi maestra en el tema del ensayo. No nada más porque me haya dado unos cursos en maestría, invitada en el Colegio de San Luis hace ya muchos años, sino porque pues yo trato de dedicarme a este género tan potente que me parece a mí actualmente mucho más, que es el ensayo y que pues de la mano de la doctora Weinberg he sido guiado en esas investigaciones. Por lo tanto, me da mucho gusto presentarla. Eh, Al igual que sucede con nuestro invitado anterior, el doctor José Manuel Mateo, el currículum de la doctora Liliana Weinberg es inmenso y pues no queremos quitarle mucho más tiempo de exposición ni nada, pero sí me voy a permitir leer algunas cosas para que quien no la conozca la conozca un poquito más. Leo rapidísimo que Liliana Weinberg es ensayista, crítica literaria e investigadora dedicada particularmente a la teoría del ensayo y el estudio de los géneros discursivos en su relación con la historia de la cultura, la historia intelectual y los procesos sociales de simbolización. Ha trabajado además la relación entre estética y literatura. Formada en los campos de la antropología y los estudios literarios, ha propuesto el establecimiento de puentes entre ambos, como lo muestran sus trabajos sobre literatura popular y sus investigaciones en torno a la prosa hispanoamericana de los siglos XIX y XX en su relación con el campo de la cultura y el desarrollo social. Ha trabajado también textos literarios novohispanos. Se ha dedicado así al estudio de la obra de prosistas de finales del siglo XVIII, como Fray Gonzalo Díez Cardeña, del siglo XIX, como Ignacio Ramírez, Domingo Faustino Sarmiento o Esteban Echeverría, y escritores prominentes del siglo XX, como José Martí, Rubén Darío, Ezequiel Martínez de Estrada, Jorge Luis Borges, Pedro Enrique Sureña, Alfonso Reyes, Gabriela Mistral, Max Au, Octavio Paz, Rosario Castellanos, Carlos Fuentes, Tomás Segovia, Leopoldo Sea y el pensamiento de los ensayistas del exilio español. Se interesa además por el estudio de espacios característicos de la sociabilidad intelectual, como las revistas. Ha dedicado también varios estudios a la primera etapa de Cuadernos Americanos. También le interesa la parte de la editorial y la correspondencia, con especial énfasis en el epistolario entre Daniel Cosío Villegas y Pedro Enrique Sureña. Y en años recientes ha profundizado el estudio de redes intelectuales y redes textuales. Podría aquí yo citar los artículos y los libros que tiene la doctora Weinberg, además de los premios y además de todos los grupos de investigación a los que pertenece, además de los doctorados honoris causa y además de muchas otras cosas. Pero pues más bien quisiera yo eh, comentarles algo quizá que puede enlazar una conferencia con otra, la de José Manuel con la de Liliana,
y que tiene que ver justamente con lo que señalaba José Manuel anteriormente, que es esa vinculación tan fuerte entre biografía y ensayo, porque el ensayista, como dice la doctora Weinberg, escribe desde un yo, un aquí y una ahora, y por tanto, quizá ese autobiógrafo ya no sea el mismo y ese biógrafo también se vincule mucho con una idea que a mí me parece de las muchas, una muy potente de la autora Weinberg, que es que el ensayo es una prosa mediadora entre la prosa. Esto es, entre discursos, pero también entre una ética que responde ante el mundo, una ética personal de quien toma la pluma y que explora el mundo en tanto relato, en tanto también prosa. Eh, por ese motivo, quisiera yo nada más para cerrar compartirles eh, que en 1948 Pedro Salinas publicaba su volumen El Defensor. En este, la escritura reflexiva se entrelaza con la vena poética del madrileño y aún más con su posicionamiento ético. En ese sentido, como sucede con otros grandísimos ensayos, quizá empezando por Michel de Montaigne, quisiera como preámbulo y ya para escuchar a la doctora Weinberg, citar la advertencia del defensor que escribe Pedro Salinas y dice Salinas, en la relectura de estos ensayos creyó observar el autor, por bajo la variedad de asuntos, una unidad latente, la preocupación por el riesgo en que se ven hoy día algunas formas tradicionales de la vida del espíritu que yo estimo sumamente valiosas. Por eso me pareció justificada la colección y el título, El Defensor que el título que le he puesto, ¿no? El defensor, con el que se denota lo común en todos ellos, de los motivos de la zozobra y la actitud del autor. Como cualquier título, tiene su revés y hay quienes les gusta buscárselo. El de este sería muy sencillo, el atacante. ¿Qué otro modo de defender a las princesas apuradas que no sea el de atacar a los monstruos que las amenazan? Y pues con esta brevísima presentación de la doctora Weinberg y con esta brevísima eh, provocación quizá de cada defensa tiene un ataque, pues vamos más bien a escuchar la conferencia sobre la raza cósmica. Nuevamente gracias a todas y todos y gracias Liliana por aceptar la invitación a estar por acá con nosotros. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Elba, por esta invitación. Para mí es una fiesta, además, poder compartir el Zoom con José Manuel Mateo Calderón, querido amigo con quien mantenemos un diálogo desde hace muchos años. Eh, y hemos participado, en efecto, en muchos proyectos juntos. Em, y me llama la atención cómo el hecho de que sea José Manuel el que puso la clave de sol en en estas dos conferencias, me llevó a repensar, mientras él iba hablando, muchas cosas del tema que yo misma voy a tratar. Yo elegí la raza cósmica para homenajear a 100 años de su aparición, esta obra de Vasconcelos. Eh, Hice hace algunos meses una primera presentación del tema, pero he seguido y seguido indagando y pensando y dándole vueltas a las luces y sombras de este texto fundamental. Em, Empiezo entonces. ¿Cómo leer La raza cósmica a 100 años de su publicación? ¿Qué dice, pero sobre todo, qué quiere decir esta obra de José Vasconcelos? Este espectro inquietante, como acaba de decir José Manuel Mateo, que nos persigue. Para acercarnos a este texto singular, quisiera retomar una observación que siempre me pareció clave y consiste en que el ensayo ofrece la posibilidad de solucionar literariamente, estéticamente,
contradicciones que se presentan en el orden de lo histórico, lo político, lo ideológico. Un caso excepcional de esto es precisamente la solución estética que da Vasconcelos a los desafíos enormes de su momento. Esta posibilidad de explorar la relación tensa y productiva entre política y estética es lo que podría aproximar a Revueltas y Vasconcelos. Mi vida literaria nunca se ha separado de mi vida ideológica, decía Revueltas. Memoria pensante, recuerda José Manuel Mateo. Estas palabras podrían ayudarnos a entender a este otro intelectual para quien la vida literaria, la preocupación por la estética, nunca se separa de lo ideológico y lo convierte también en una memoria pensante, aun cuando desde luego su respectiva inscripción en el materialismo y el marxismo el uno, y en el espiritualismo y el intuicionismo el otro, nos abren a dos signos ideológicos diferentes, a dos momentos distantes, a dos modos de pensar lo social o de pensar la relación entre lo nacional, lo latinoamericano y lo universal, muy contrastantes. Pero algo nos une entonces, que es esta posibilidad de ver la solución estética que dieron a los desafíos de su momento. Por otra parte, me gustaría remarcar la importancia que tiene para entenderlos ver su relación con las ideas, los discursos, las prácticas, las estructuras de sentimiento, provenientes de las inquietudes estudiantiles, en un caso, en el de Revueltas, el 68, y en otro caso, el de Vasconcelos, el movimiento estudiantil, el reformismo universitario y el juvenilismo que tuvieron una marca hacia las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Y que permiten asomarnos a las redes intelectuales y a las redes textuales, que a su vez permiten explicar mejor el mensaje de Vasconcelos y su querer decir. Por otra parte, el carácter abierto, transitivo de la prosa de ideas, la capacidad de tematización que tienen el ensayo, los discursos, las biografías y otras formas de la prosa no ficcional, nos conducen a la necesidad de poner el texto en contexto, pero además, agrego, de verlo en sus distintas dimensiones y no de manera plana, esto es, ver al texto en su relación tanto con una visión de mundo, con una postura filosófica del autor, que se traduce en lecturas y reflexiones, en ese modelo que el texto va construyendo, así como ponerlo en vínculo con los sentimientos e ideas epocales, traducidos en las distintas prácticas y discursos, y ligado a condiciones de producción y formas de sociabilidad intelectual propias de su momento. Todo esto para responder al qué quiere decir la raza cósmica. En lo que sigue procuraremos desatar algunos de los hilos que confluyen en este complejo nudo de sentido que es la raza cósmica, obra con cuya lectura y con cuyas luces y sombras me he peleado y me he reconciliado más de una vez. Porque para ser sinceros, debemos admitir que desde el umbral mismo del texto, los lectores de nuestros días tropezamos con su alusión a la Atlántida, por ejemplo, con su exagerada admiración por los primeros conquistadores y evangelizadores, o con su complejo concepto de mestizaje, o con su elogio desmedido de la herencia española y la misión divina de la raza, como él la llama, o con su exaltado tono profético cuando alude a términos como palingenesia o misión, o con sus referencias constantes al plano místico del espíritu. Todo esto entrecomillado. Pero al mismo tiempo nos seduce su propuesta de
volver a la unidad de Hispanoamérica, su esfuerzo por ofrecer una filosofía de la raza cósmica, esto es, del nuevo hombre americano. Y esto que acabo de decir lo tomo del Laberinto de la Soledad de Octavio Paz, que me parece una observación muy certera de Paz. Volver a la unidad de Hispanoamérica, ofrecer una filosofía de la raza cósmica y, agrega Paz, la filosofía iberoamericana de Vasconcelos constituía la primer tentativa para resolver un conflicto latente desde que se inició la revolución. Una búsqueda y hallazgo de nuestra filiación rota por el liberalismo, una puesta en relación entre la tradición redescubierta y los valores universales. Nos interesa entonces que la raza cósmica es la resolución de una serie de conflictos históricos que tocó vivir a Vasconcelos. Nos seduce también este llamado en favor de la unión latinoamericana y en contra del expansionismo norteamericano, su crítica de las teorías racistas que justificaban el poderío del hombre occidental, su defensa de la educación, su apelación a valores éticos y estéticos, la insistencia de Vasconcelos en la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la región y en especial de sectores particularmente afectados como los indígenas, su crítica del cesarismo, el totalitarismo y el latifundismo, a los que considera las grandes amenazas que se ciernen sobre nuestros países, su apelación a una comunidad americana por la inteligencia y por el esfuerzo, tejida a partir de la idea de una intelectualidad joven ligada a redes estudiantiles y educativas que el propio Vasconcelos contribuyó a trazar y afianzar. Es evidente entonces que había un auditorio muy receptivo a las palabras de la raza cósmica, capaz de entender algunas claves de su mensaje que tal vez pueden escaparse a los lectores contemporáneos. De allí que nos encontremos ante un nudo gordiano solo posible de solucionar si tratamos de rastrear algunas de esas claves. Espero entonces con esta conferencia contribuir a desenredar algunos de los hilos de esa madeja, a comprender a quiénes estaba destinado este mensaje y seguir algunas de las líneas discursivas que atraviesan ese texto en el que rivalizan la profecía y el ensayo, la arenga política y la apelación a valores espirituales, el relato de los orígenes y el diseño de un programa futuro. Para ello, hay que tener en cuenta el lugar que ocupaba Vasconcelos en el horizonte cultural de su época, convertido y designado, gracias a las irradiaciones de su política educativa y cultural, en el maestro de América y como tal en el nodo de una red, en el centro de atracción de una constelación mexicana y de una constelación americana. Segunda parte. La raza cósmica, misión de la raza iberoamericana, notas de viajes a la América del Sur, que tal es el título completo del libro, publicada por primera vez en 1925 en Madrid por la Agencia Mundial de Librería, consta de dos grandes partes. La primera, ese prólogo fundamental, que se suele leer como un ensayo independiente, y la segunda parte, integrada por el relato de sus viajes por Sudamérica. En la primera parte, Vasconcelos propone la noción de raza cósmica y plantea una defensa del mestizaje. Se trata, como resume Gerardo Sánchez, de un programa espiritual en torno a la misión de la raza iberoamericana, destinado a unir y cohesionar al continente iberoamericano y hacer de él la cuna de la humanidad nueva, en una concepción que gira alrededor de una noción compleja de raza. Vasconcelos hace un llamado a la unidad de los países latinoamericanos para enfrentar la amenaza expansionista
traducida en la doctrina Monroe, y para cumplir su destino histórico. Opone una visión bolivariana y martiana a la visión monroísta. Sostiene que los países de América Latina comparten una herencia cultural y racial común que debería servir de base para una confederación de pueblos. Esta unidad no debe pensarse como unidad económica o política, sino más bien como unidad espiritual y cultural. A través de esta unidad, que se dará en Iberoamérica, la raza cósmica podrá manifestar su potencial y construir la civilización universal que está destinada a crear. Dice así Vasconcelos que podemos juzgarnos como una especie de reserva de la humanidad, como una promesa de un futuro que sobrepujará a todo tiempo anterior y que tendrá un importante papel en los procesos de redención colectiva. Pero hay, como acabamos de decir, una segunda parte, que consiste en el relato de sus viajes por América del Sur y que se fue recortando, incluso omitiendo en distintas ediciones y versiones posteriores de la raza cósmica. Esta segunda parte consiste en la evocación y reconstrucción memoriosa de su itinerario por Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, continuación de sus contactos previos con otros países de la región, como Colombia y Perú. Esta segunda sección, olvidada o desatendida por muchos, sí fue revisitada por Claude Fell en su extraordinario libro Los años del águila. Este gran crítico la puso además acertadamente en relación con el clima de época, por el cual los viajes representaban una obra de observación, mientras que la primera parte, dice él citando a Romain Rolland, es una obra de iluminación poética y profética. Tendríamos entonces una primera parte de iluminación poética y profética y una segunda parte de observación, de viaje. Dos partes entonces. En verdad, a Claude Fell le interesaron más los viajes, que dan cuenta del panorama económico, político y cultural de los distintos países, que las especulaciones místico-espiritualistas que predominan en la primera parte, que ensaya, según él, explicaciones a partir de una intuición apoyada en los datos de la historia y de la ciencia, y agreguemos, con predominio de lo deductivo, con fuertes marcas axiológicas, como nuestro predominio moral sobre los sajones, y con abundancia de evocaciones de modelos histórico-míticos. En años recientes, la parte de los viajes está también siendo recuperada por la historia intelectual. Estos viajes en visita oficial fueron auspiciados por la política exterior de su país destinada a divulgar los logros de la Revolución Mexicana, a la vez que se vieron favorecidos también por la existencia previa de redes intelectuales y estudiantiles ligadas a la educación y el reformismo universitario. Estas redes, caracterizadas por el arielismo, el juvenilismo, el antibelicismo y el latinoamericanismo, vieron en Vasconcelos a uno de sus grandes voceros. Vieron en él, como dijo Gómez Morín, citado por Enrique Krause, el guía moral, cuya prédica entre los jóvenes dejó una fuerte huella espiritual, un sentido de misión por la cultura. Quiero enfatizar entonces que poner a Vasconcelos en diálogo con las redes que acogieron la raza cósmica, que esperaban ese texto y que lo recibieron con gran simpatía, nos permite entender mejor el propio mensaje de la raza cósmica. En una amplia gama que iba del liberalismo al socialismo, muchos de sus representantes, los representantes de estas redes estudiantiles y de jóvenes intelectuales de clase media urbana, adherían a posturas unionistas y antiimperialistas.
Veían con simpatía la Revolución Mexicana, apoyaban las iniciativas de renovación política y social y reconocían a Vasconcelos como su guía espiritual, como su maestro. Veían en Vasconcelos la posibilidad, dado su amplio prestigio, de derribar estructuras institucionales arcaicas y petrificadas y de establecer vínculos entre las reivindicaciones estudiantiles y las obreras. Veían también en Vasconcelos un modelo de vínculo entre el intelectual y la sociedad, en que el espiritualismo, la crítica del positivismo y de la crítica del racismo, la defensa de valores éticos y estéticos, la puesta en diálogo fecundo entre sentido nacional y sentido continental, entre otros, definían un corredor de ideas y sentimientos compartidos. Los brillantes antecedentes de Vasconcelos como gran impulsor de la educación y el magisterio, la federalización de la educación, las misiones educativas, las escuelas rurales y de artes y oficios, las políticas de extensión de la cultura, que permitían un enlace entre la joven intelectualidad y sectores obreros, gremiales, etcétera, la política del libro y las bibliotecas populares, la edición de obras de amplio tiraje, la publicación de revistas, el lugar que otorgó a las artes plásticas y a la música, lo volvían ejemplo para los proyectos de estas redes. Como lo resume Claude Fell, el año de 1924 marca un momento culminante de las relaciones entre la juventud universitaria hispanoamericana y José Vasconcelos, quien goza de un prestigio verdaderamente carismático a escala continental. Incluso tras su renuncia, presentada el 30 de junio y aceptada el 2 de julio de 1924 por el presidente Obregón, las declaraciones de adhesión al compromiso social, al combate contra la dictadura y en favor de la unión de las repúblicas iberoamericanas siguen llegando al exministro de Educación Pública. Por un lado, llamamientos de las diversas federaciones estudiantiles, mensajes a la juventud enviados por Romain Rolland, Alfredo Palacios, universitarios, juristas o políticos más o menos célebres. Y por su parte, Vasconcelos utiliza la antorcha como tribuna en la que se prolonga y profundiza mediante la reflexión y la discusión la acción realizada en todo el continente entre 1920 y 1924. Vean ustedes cómo cumple un poco Vasconcelos la meta de Martí. No hay proa que taje una nube de ideas. Armar redes intelectuales alimentadas por lecturas compartidas, por gestos compartidos, por ideas compartidas, es fundamental para apoyar e incrementar su propio mensaje. Los crecientes contactos y viajes que se establecieron a partir de la actuación de Vasconcelos al frente de la universidad y de la Secretaría de Educación Pública, con su impulso a las embajadas culturales de jóvenes mexicanos prominentes y con su invitación a figuras destacadas como la de Gabriela Mistral, permiten entender mejor su proyección y también entender las repercusiones de su mensaje. En pocos años había logrado Vasconcelos que las redes intelectuales se tejieran con las redes textuales, las revistas y boletines de la Secretaría de Educación Pública, de la universidad previamente, las cartas y los mensajes a los estudiantes, los congresos y federaciones, las conferencias y exposiciones, hicieron que la imagen de un ministro demócrata consagrado a una vasta campaña de educación popular se viera como alguien capaz de conciliar el ideal y la acción y defender, como dijo José Ingenieros, un idealismo social. Entre las publicaciones, el Boletín de la Secretaría de Educación Pública y de la Universidad de México, revistas como El Maestro,
como la Antorcha, reuniones como el Congreso Internacional de Estudiantes o la Federación de Intelectuales Latinoamericanos, así como las innumerables conferencias y cartas que mantiene con quienes lo invitan a ser considerado un maestro de América, por ejemplo, Germán Arciniegas desde Colombia. Y en cuanto a las ideas, su afirmación de la unidad de la cultura hispanoamericana, de la unidad de su historia y de sus antecedentes étnicos y sociales, fue también definitoria. Se trataba entonces, por parte de Vasconcelos, de promover el ideal de una patria continental, la defensa del idealismo y una perpetua alerta contra la injerencia extranjera. Y estas propuestas constituían un común denominador que reforzaba el prestigio de Vasconcelos ante la juventud del continente. Por su parte, los viajes de la segunda parte del libro tienen algunas constantes: su recepción como diplomático y educador, su previo nombramiento como maestro y con ello su reconocimiento como vocero de un programa, sus visitas a las respectivas ciudades y su atención particular a edificaciones históricas, monumentos, escuelas, su visita a las universidades, donde tiene ocasión de encontrarse con los jóvenes estudiantes que lo reconocen como su guía, su maestro, y la posibilidad de impartir discursos capaces de convocar y llamar a la unión y a la acción, así como su capacidad de poblar con figuras de enlace pasadas y presentes el mapa de la cultura latinoamericana. Sus menciones a los grandes maestros latinoamericanos también permitió que se trazara un mapa simbólico sobrepuesto al mapa político de aquel entonces. A todo ello podemos añadir el anuncio de las ideas filosóficas de Vasconcelos, con su concepto de intuición desintelectualizado y concebido como emoción y misticismo universal, dice un especialista marrero. Debemos comprender que para Vasconcelos lo estético no se reduce a lo artístico, sino que tiene dimensiones cosmológicas, ontológicas y místicas. Su energetismo vitalista y su idea del élan vital, tomado de Bergson, su idea de una energía viviente o fuerza creadora que permite lograr soluciones impensadas y creativas, es sin duda una de las bases que Vasconcelos encontró para su sistema al considerarlo como el punto de partida desde el cual era posible la superación de los anteriores esquemas científicos mecanicistas y biologicistas. Su espiritualismo, su intuicionismo y su reacción contra el intelectualismo y el mecanicismo, su valoración de la intuición emocional con vistas a un monismo fundado en la estética, su defensa de la energía y del ritmo, su personalismo, son todos elementos filosóficos que que están perfilando las obras mayores de Vasconcelos de años posteriores y que van también a contribuir al tejido de la raza cósmica. Hagamos un poco de historia. Su experiencia como ateneísta, su acercamiento al maderismo y su compromiso con la Revolución Mexicana, su desempeño como director de la Escuela Nacional Preparatoria, como rector de la universidad y como secretario de Educación Pública, permitieron a Vasconcelos establecer valiosas formas de interlocución con actores y autores, redes intelectuales, redes textuales. La inmensa labor educativa y cultural de Vasconcelos, que no se olvide, amplió los programas antes centrados en la Ciudad de México a todo el país, al federalizar la educación, e implicó la expansión de la figura del maestro, la idea del misionero laico y el papel del libro y la lectura, así como la educación por el arte, la enseñanza de oficios y la recuperación de la gran tradición cultural mexicana,
se vio pronto proyectada a nivel continental y contribuyó a atraer y constelar las voces de muchos jóvenes de distintas partes de América Latina. Vasconcelos había publicado ya algunos de sus textos principales, como el Prometeo o Estudios Indostánicos, y se preparaba ahora a condensar su ideario en La raza cósmica. El mismo año en que publica estos libros antes mencionados, concluye su exilio y regresa para ser nombrado rector de la Universidad Nacional y un año después secretario de Educación Pública, con la meta de crear los caracteres de una cultura autóctona hispanoamericana. Una vez que deja su puesto como secretario de Educación Pública, estos viajes oficiales que emprenderá por distintos países de América Latina le permitirán ir afinando un programa que contribuya a superar la persistencia de la cerrazón nacionalista. Su crítica al materialismo anglosajón y al sentido de superioridad étnica que mostraban los Estados Unidos, y su recuperación de los valores de la latinidad y la hispanidad, alimentarán este texto que es a la vez un llamado a la unidad latinoamericana, a una reconciliación de América con España, a una unidad iberoamericana destinada a contrarrestar el panamericanismo y convertirse en modelo para una civilización en crisis. Aquí marco una interesante paradoja que es una de las que me quitó el sueño mucho tiempo. Si las redes latinoamericanistas que acogieron a Vasconcelos defendían la idea de una América Latina unida, es curioso que en La raza cósmica se transite del término latinoamericano al término iberoamericano o hispanoamericano en una operación facilitada por la defensa de nuestra herencia latina. Sucede que Vasconcelos evidencia un acercamiento a las posiciones iberoamericanistas e hispanistas que se habían comenzado a gestar ya en la misma España a partir de la derrota del 98 y reverberaban incluso en Cuba, esta idea de una reconciliación con España. Es por ello que a través del texto el adjetivo iberoamericana rivaliza con latinoamericana, ambos opuestos a panamericana. ¿Cómo logra Vasconcelos articular el latinoamericanismo de sus posibles destinatarios y el hispanoamericanismo de sus propias ideas en pro de una conciliación con España? A través de, como él mismo lo dice, la defensa de una solidaridad latina del continente. Solidaridad latina del continente. Operación que implicó también una reinterpretación del Ariel de Rodó en clave más que latina, hispanoamericana. Pero a esta dimensión iberoamericana debemos añadir la dimensión internacional, dado que el fin de la Primera Guerra Mundial había generado una crisis civilizatoria y había puesto en tela de juicio la centralidad de la cultura europea. Como dice también Claude Fell, en adelante lo que se buscará es saber dónde está el centro, el foco de esta palingenesia a la vez humana y divina que plantea Vasconcelos. Europa, presa del recrudecimiento de las pasiones nacionalistas y de un crecimiento excesivo de su población, no podía seguir siendo ya un modelo cultural y social para América. De allí que se haga necesario, según Vasconcelos, contribuir a aportar la savia de una humanidad nueva en un proceso general de mestizaje cuyo escenario ha de ser la América hispánica. Así, en estas tierras nuevas habrá de desarrollarse un ensayo de universalismo. Como lo afirma en el mismo sentido otro estudioso de la historia intelectual, Martín Vergel,
El texto de Vasconcelos tiene que ver también con tentativas de intervenir desde América Latina en el escenario de crisis civilizatoria que tiene lugar a la salida de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. De este modo, en sintonía con el espíritu de tintes mesiánicos que animaba a Vasconcelos, él impulsa en esos años la idea de que el continente latinoamericano está llamado a liderar un proceso de regeneración a escala global. Pero hay aún más. Es decir, lo que estoy tratando de mostrar es la cantidad de diálogos que puede establecer un texto con muchísimos niveles, etapas, discursos, prácticas, preocupaciones de su momento. Pero aún hay más. En cuanto el texto traduce estructuras de sentimiento propios de su hora. El ensayo de Vasconcelos remonta pronto, en un movimiento ascensional, a un estilo que más tiene que ver con un discurso con ingredientes proféticos, míticos, utópicos, idealistas, regeneracionistas, que es a su vez deudor del espiritualismo e incluye incluso algunos elementos del espiritismo. Doctrina esta última visitada por él cuando apoya a Madero, pero, y aquí está la clave de algunas expresiones cercanas al espiritismo, el espiritismo es un movimiento que también alcanzó a grupos anarquistas, obreristas, feministas, cooperativistas. Así lo muestra el hecho de que el mensaje, y aquí llego a la Atlántida otra vez, así lo muestra el hecho de que el mensaje del ensayo propiamente dicho quede enmarcado por dos imágenes ligadas al espiritismo. En la apertura del texto, la evocación de la Atlántida. En el cierre del texto, la descripción casi de un templo que es nada menos que el Palacio de Educación Pública de México, que Vasconcelos mandó construir. Como afirma Alejandra Maile, la razón de la que hoy nos puede resultar extraña mención al mito de la Atlántida es que Vasconcelos buscaba legitimar en términos simbólicos el continente, para lo cual apelaba no solo a la hipótesis de una gran antigüedad geológica de América, sino también al origen prestigioso de las culturas prehispánicas, sugiriendo que derivan de las tierras míticas de la Atlántida. Para 1925, la Atlántida es un mito muy difundido en la cultura de masas de la época, incluida la literatura esotérica. Vasconcelos apela a un punto de vista esotérico para reactualizar ese mito como idea fuerza en un sentido soreliano, es decir, para construir a partir de ello un mito político alimentado por imágenes fuertes, capaces de alimentar con la sola intuición antes del análisis y suscitar una masa de sentimientos que ayude a su vez a consolidar la idea de una unión hispanoamericana. Conservando cierto aire de familia con la tesis de Spengler sobre los ciclos culturales, Vasconcelos postula una progresiva integración de las razas en que la blanca resulta dominante en el ciclo actual, operando como puente para la unión de todos los hombres en una quinta raza, fruto de las anteriores y superación de todo lo pasado. Vasconcelos reactualiza entonces la retórica del arielismo, ahora en clave hispánica y antiimperialista, y afirma que frente al coyuntural predominio sajón, urge consolidar la unión hispanoamericana en términos de integración de la raza latina en un nosotros. En cuanto al remate estético y sintético del texto, también su descripción de los murales de la SEP está cargado de alegorías y planteado en un ambiente esotérico. Aquí es muy larga la cita, pero
comienza diciendo: en los tableros de los 4 ángulos del patio anterior hice labrar alegorías de España, de México, Grecia, la India, las 4 civilizaciones particulares, etc. Si regresamos a las primeras líneas del texto, en una especie de preludio ritmado por una sucesión de ideas, Vasconcelos afirma la antigüedad geológica y cultural de América, apoyado en el mito de la Atlántida, y con ello lo que está afirmando es el valor de la antigüedad de América, la preexistencia de América antes de la llegada de los conquistadores. No somos tan jóvenes, somos muy antiguos. Opone el trabajo del analista al trabajo del sintetizador y del creador, y contrasta los dos modelos de conquista, la latina y la sajona. Al mejor estilo de Bolívar y Martí, nos exhorta a la unión entre las distintas naciones hermanas, comillas, como los hijos de España, que debemos impedir que en América triunfe la cultura sajona y sobrepasar el provincianismo y el espíritu de campanario. Se lamenta por el estado actual de la civilización, hemos hablado de la guerra mundial, y afirma que era en el nuevo mundo donde iba a decidirse el destino de las razas europeas. Vasconcelos ve en el cesarismo, el latifundismo y el divisionismo el azote de nuestra América. Dice también que los norteamericanos cometieron el pecado de destruir esas razas en tanto que nosotros las asimilamos, y esto nos da derechos nuevos y esperanza de una misión sin precedentes en la historia. Hago un paréntesis para recordar, ya que estábamos hablando de biografía y autobiografía, que en El desastre, que es la tercera parte de sus memorias, Vasconcelos retoma muchas de estas ideas, y así se explica precisamente su proyecto de llevar la educación a los grupos indígenas para incorporarlos al México mestizo, en imitación de lo que hicieron los misioneros españoles, ¿no? Entonces, aquí está teorizando en torno a la práctica educativa que él mismo había llevado. Como se ve, son varios los hoy lugares comunes que marca sobre las dos Américas, ¿no? La oposición entre lo sajón y lo latino, la propia herencia latina, hispánica, espiritual de este lado de América. Y mientras que la expansión norteamericana se dio con el exterminio del indio, la colonización española creó mestizaje. Es en la mezcla de sangres y en esta fusión de estirpes, dice Vasconcelos, donde debemos buscar el rasgo fundamental de la idiosincrasia iberoamericana. Lo que de allí va a salir es la raza definitiva, la raza síntesis o raza integral, hecha con el genio y con la sangre de todos los pueblos, y por lo mismo más capaz de verdadera fraternidad y de visión realmente universal. Será menester, dice Vasconcelos, que la raza iberoamericana se penetre de su misión y la abrace como un misticismo. Veamos aquí otra enorme paradoja inquietante: usar el concepto de raza tomado del hispanismo para combatir el concepto racista de raza y para proponer una nueva idea de raza, que es la raza cósmica. Aquí hay una paradoja muy, muy fuerte. En la tercera parte del texto nos encontramos con otro plano, el del filósofo, cuando plantea la ley de los 3 estados sociales: el material o guerrero, el intelectual o político y el espiritual o estético, que nos hace salir de la necesidad para pasar de la razón al sentimiento y la fantasía, y con ello la libertad. En el primero domina la materia, en el segundo la razón,
En el tercero, el sentimiento creador y la belleza. Es decir, que la belleza es la que permite la síntesis de los valores del bien y de la belleza. Es decir, hay un remate estético, el sentimiento creador y la belleza. La facultad suprema es la fantasía. El contenido del pensamiento social vasconceliano es una filosofía de la historia basada en estos tres estadios que contestan a los estadios planteados por el positivismo de Comte. En oposición al estadio teológico, Vasconcelos habla de un estadio militar. En contraposición al estadio metafísico, opone el racional, y en oposición al estadio positivo, define el estadio estético. Se pasa del imperio de la necesidad basado en la pobre razón sujeta a la violencia a una etapa gobernada por el sentimiento creador que descubre y de la belleza que convence. Pero sin duda, el mensaje central de la raza cósmica es el que apunta al mestizaje como motor del avance humano y plantea que la obra de fusión de las razas se va a verificar en el continente iberoamericano. Celebra la mezcla de razas en América Latina como un proceso que culminará en una quinta entidad, la raza cósmica, capaz de unificar a las cuatro razas anteriores, negra, roja, amarilla y blanca, destinada a cumplir una misión fundamental a través de valores espirituales como la belleza y la cultura. Esta nueva raza logrará construir una civilización universal en las Américas, superando el materialismo y el individualismo del mundo anglosajón. Como se ve, asoman ya, como se fue adelantando, algunos elementos paradójicos, si no contradictorios, como la ya mencionada defensa no racista del concepto de raza y una defensa del mestizaje como resultado de una mezcla y síntesis integradora que desembocará en la forja de una quinta raza capaz de superar los conflictos y limitaciones de las razas anteriores. Hay así una oscilación entre el sentido racista y el sentido culturalista de raza. Vasconcelos celebra la mezcla racial y sostiene que la cultura ibérica, con su herencia de la Roma clásica y el cristianismo, es el crisol perfecto para esta fusión y mezcla de todos los pueblos. Critica el racismo y la segregación anglosajona y lo hace a través de una clave política y profética en un estilo a la vez diagnóstico y apasionado que se apoya en un movimiento ascendente y en un afán sintético que nos invita a seguir los pasos que van de lo material a lo racional y de lo racional a lo espiritual. El autor destaca también que la geografía de América Latina contribuye a la formación de esta nueva raza y que el papel de la cultura y la educación en la formación de la raza cósmica es fundamental. La educación en particular es vista como una herramienta para superar las divisiones raciales y sociales y para unificar a los pueblos de Hispanoamérica en torno a una identidad cultural común. De este modo, y entre las luces del texto, muchos de los puntos centrales del ideario vasconceliano se hacen aquí presentes y confirman su repudio al panamericanismo ante los peligros del imperialismo, al tiempo que marcan su acercamiento al hispanoamericanismo y su interés en que sea a través del desarrollo intelectual como se logre una emancipación y un crecimiento de nuestros pueblos. El gran modelo proviene de su propia experiencia en México, en un plan que implica el gran fenómeno del mestizaje y el sentido misional de una educación capaz de incorporar al indígena sin segregarlo, al mismo tiempo que ofrece una solución estética a las contradicciones sociales.
voy a saltar un cachito. El mismo movimiento ascensional y sintético que marca Vasconcelos para el surgimiento de la raza cósmica será también el que nos dé la cifra de su propio texto en un estilo ascensional, en una voluntad de síntesis de elementos dispares, si los hay. Otro nivel posible para entender este texto es el de sus lecturas. Las lecturas y doctrinas que nutren el pensamiento vasconceliano son diversas. Ya hemos mencionado a Sorel y a Spengler. Anida también el intuicionismo de Bergson. Nuestro autor reacciona también a las posturas cientificistas y positivistas por su trasfondo ideológico racista y excluyente. Para ello se afilia a otra familia de obras que defienden el mestizaje y la miscigenación racial, como es el caso de la Nueva Geografía Universal del geógrafo anarquista Eliseo Reclus, o la obra del antropólogo suizo Eugène Pitard, Las razas y la historia, que es también un ensayo, tal vez el primer ensayo sobre el mestizaje, donde se sostiene que el continente americano había sido particularmente escenario de un importante y profundo mestizaje. Pero además de las lecturas, tomé solo algunas, el discurso de Vasconcelos se inscribe en muchos otros circuitos de interlocución, media, como recordaba Daniel, el ensayo es mediador entre otros discursos. Como recuerda el estudioso Miguel Enrique Morales, podemos descubrir varios hiladas de discursos en el texto de Vasconcelos. Primero el histórico, que tiene que ver con la Revolución Mexicana y la crisis del discurso occidental posterior a la Gran Guerra. Segundo, el circuito de interlocución ideológico-científico con la crítica del positivismo porfirista y que, como sabemos, había generado antes la reacción ateneísta. Tercero, el circuito de interlocución ideológico-político, la mestizofilia nacionalista y los continentalismos americanos, la idea de síntesis y la enunciación antiimperialista. A estos discursos que descubrió el colega, hay también, agreguemos, hay que añadir otros importantes circuitos a estudiar: el discurso hispanoamericanista o panhispanista, el discurso juvenilista y estudiantil, el discurso del educador y del universitario, el que traduce el descontento de todo un sector de la joven inteligencia americana, en buena medida procedente de sectores de clase media, emergentes, de provincia, golpeada económicamente y marginada de la toma de decisiones a partir de los efectos de la Gran Guerra y la crisis en América. Muchas son entonces las lecturas e hiladas discursivas que atraviesan el texto, y me atrevería a decir que si el núcleo mismo del libro, titulado La raza cósmica, atrajo tantas miradas de los latinoamericanistas e historiadores de las ideas, hoy el creciente interés de la historia intelectual por las redes de sociabilidad, por los proyectos intelectuales y por las publicaciones permite prestar mayor atención a la segunda parte del libro, donde se da cuenta de los recorridos y los vínculos por distintos países. Allí se evidencia la importancia que tuvieron las redes estudiantiles latinoamericanistas, las posturas antiimperialistas, la ecuación Revolución Mexicana, Reforma Universitaria, el hispanoamericanismo de principios del siglo XX y un clima de opinión en crecimiento ligado a las redes educativas, al viaje, la diplomacia y la extensión cultural. Por fin, el concepto de raza que emplea Vasconcelos lo acerca a la que por esos años manejaba el hispanismo. Por ello es necesario, desde una historia intelectual y contextual, colocar a Vasconcelos en una constelación americana para ver las operaciones
que hace a la hora, las operaciones que hace a la hora de transitar del latinoamericanismo al hispanoamericanismo. Hemos dicho que atraviesan la obra varias tensiones, varias paradojas. Ya hemos dicho, en primer lugar, un uso no racista de la noción de raza para criticar el uso racista de raza. Llama la atención también su empleo del término iberoamericano para llamar a la unidad latinoamericana. Es así curioso y paradójico que, si bien Vasconcelos pertenece ya a una etapa crítica del concepto de raza, tal como lo manejaba el positivismo, y lo supera en muchos aspectos a través de la defensa del mestizaje, es curioso, digo, que al mismo tiempo emplee el concepto de raza en el sentido panhispanista. Recordemos que él mismo propició que comenzara a celebrarse en México el Día de la Raza y que es autor del lema "Por mi raza hablará el espíritu". Resulta paradójica esta defensa del mestizaje como proceso característico de nuestra región, algo que en el fondo implicaría doblegar la diferencia indígena, absorber la herencia indígena para que ésta sobreviva dentro de lo mestizo apenas como fondo, dice Alejandra Maile. Estas paradojas y contradicciones ensombrecen el mensaje que desde mi perspectiva sigue indiscutiblemente vigente: la unión de América Latina como superación de los nacionalismos. Importante, subrayo. Había una contradicción entre la construcción de los nacionalismos desde el siglo XIX y este llamado a la unidad latinoamericana que comienza, por supuesto, con Bolívar, pero siempre hay una contradicción: cómo salvar el paso de lo nacional a lo hispanoamericano. La necesidad de atacar los problemas materiales para alcanzar un bienestar en todos los aspectos de la cultura, algo que también está presente en la raza cósmica. La exhortación a los estudiantes, intelectuales, políticos y élites letradas, es decir, élites por esfuerzo y no por privilegio, para que contraigan un compromiso histórico con otros sectores de la sociedad. La defensa de la educación y la alfabetización como clave para cualquier programa que busque la mejora de las condiciones de vida y el fortalecimiento de los lazos culturales. Insisto en que este ensayo es uno de los primeros que plantea en el fondo una salida a la gran contradicción entre la defensa de intereses nacionales e intereses regionales y aún continentales. Cómo pasar del discurso nacionalista al discurso latinoamericanista. Interesante es también su permanente esfuerzo por alcanzar una síntesis basada en valores espirituales, éticos y estéticos, en lugar de llamar al militarismo o al fanatismo político. Por fin, plantea también que ha llegado la hora del reconocimiento de la presencia del subcontinente en el concierto universal, un tema que, como recordarán, también preocupó, por ejemplo, a un Alfonso Reyes. En síntesis, diremos que las ideas expuestas por Vasconcelos en la primera parte de La raza cósmica, avaladas por su reconocimiento como maestro, tal como lo confirma la sección de sus viajes, y que dieron lugar a un voto de confianza a Vasconcelos por su trayectoria política, educativa, filosófica, resultan problemáticas en muchos sentidos, tales como esta gran paradoja por la cual su mensaje latinoamericanista entra en colisión con su mensaje iberoamericanista. No sé si me re que te pasé de tiempo ya, ¿no? ¿Me dan chance de leer 3 páginas más o es muchísimo? Elba, ¿no? Adelante, Sí. adelante, Liliana. ¿Cómo entender entonces el mensaje de Vasconcelos, ese autor apasionado y contradictorio, como lo llama uno de sus críticos, que aspiraba a contribuir con la raza cósmica a que América diera al mundo una nueva civilización?
Autores que van de Mariátegui a Sea, de José Carlos Mariátegui a Leopoldo Sea, han elogiado su capacidad de construir a través de esta obra un mito movilizador, así lo aplaude Mariátegui, la posibilidad de generar un mito que movilice, que entusiasme, que apasione. Y en el caso de Sea, se ha elogiado la construcción utópica de una cultura de culturas, de una raza de razas. De este modo, mientras que se enfatiza que la obra se inscribe en la línea americanista de Bolívar y Martí, además de que en su proyecto educativo lleva la guía de Sarmiento, otros muchos pensadores han criticado la falta de realismo de Vasconcelos, que lo llevó a formular una construcción imaginaria que no se funda en un análisis social y político riguroso. El propio Mariátegui, que alaba la posibilidad de generar un mito, critica su idea de que alfabetizar es el secreto para superar los problemas económicos y sociales que vive el indígena. Fernando Ortiz, el gran Fernando Ortiz, en El engaño de las razas, hizo también una fuerte crítica al concepto de raza cósmica. Por fin, los invito a un interesantísimo ejercicio, que es el de confrontar la raza cósmica con otro texto, La Utopía de América, mucho más breve, escrito por Pedro Enrique Sureña, aparecido por primera vez como libro en 1925 también, que es una especie de versión racionalista, historicista, es decir, defensora de una utopía controlada por la razón y por la historia, el sentido social, la recuperación de la tradición indígena, etcétera, que contrasta con el mensaje de Vasconcelos. Conclusiones, ahora sí. En un platillo de la balanza, el Vasconcelos que supera el viejo empleo racista de raza, que apuesta por el mestizaje y por la integración como soluciones incluyentes, que apoya la Revolución Mexicana y el movimiento estudiantil y les da, a través de la raza cósmica, una especie de espaldarazo teórico, que defiende, como ingenieros Ugarte, Palacios, Haya de la Torre o Mariátegui, la necesidad de superar las dos plagas sociales que son el latifundista y el caudillo, que defiende a los más humildes respecto de los privilegios de los sectores acomodados, que defiende la unidad de América Latina y critica el expansionismo norteamericano, así como, desde luego, su papel como maestro, educador, editor, difusor de la escuela, la lectura, el magisterio como misión en todo México y América, su papel como promotor del arte popular y del arte sobre lo popular, etc. Todo esto además se encuentra en la base de esa gran fuerza de opinión de época caracterizada por las posturas progresistas, arielistas, reformistas, latinoamericanistas y antiimperialistas. En el otro platillo de la balanza, su peligroso acercamiento a ciertas corrientes panhispanistas e ideologías que, al acentuar la crítica a los Estados Unidos, borraban distancias con el fascismo y el totalitarismo, o su integración de elementos heteróclitos a través de un discurso de tono profético y finalista, y otras cuestiones que ya hemos mencionado. La raza cósmica es una obra inagotable que ofrece un balance y una síntesis de toda una etapa y toda una corriente que defiende la unión de nuestras repúblicas superando los nacionalismos estrechos, que aboga por la reivindicación de nuestra América en el concierto mundial, que opta por la superación de los determinismos racistas en defensa de nuestra vocación de inclusión de etnias y culturas, que critica las condiciones económicas y sociales en que viven amplias capas de la población, que ve en la educación un proyecto clave para la edificación de la cultura
etcétera. Por todo ello y mucho más, debemos fomentar una lectura generosamente crítica de esta obra que hoy cumple un siglo, para que salgan a la luz sus mejores propuestas. La raza cósmica tiene aún mucho para decirnos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Liliana Weinberg, por esta exposición. Bueno, con muchos cruces además, ¿no? Temas, géneros, o sea, autores con una postura pues muy clara y compleja, ¿no? De los que hemos estado hablando el día de hoy. Yo invito, bueno, que en realidad ya me entrometí porque el moderador de de esta parte de la sesión es el doctor Daniel Ayala, que es el que sigue esta línea también de ensayo y que ya intervino al inicio. Pero bueno, me permito abrir la conversación si alguien quiere comentar algo, eh, hacer cualquier comentario, pregunta. Adelante, tenemos tiempo. Doctor José Manuel Mateo, por favor. Y bueno, yo primero pues quería pues felicitar, ¿no?, a Liliana y decirle que es un gusto siempre escucharla, y estoy muy contento, ¿no?, de encontrarnos aquí en este espacio con ustedes, ¿no? Realmente sí es una cosa padrísima. Yo ahorita solamente quisiera hacer un comentario muy breve. Digo, además de sí decir que sí es bien complicado, ¿no? Leer a Vasconcelos hoy en día en función de todos los discursos más recientes, digamos, ¿no?, que han dominado, digamos, un poco el escenario de las academias, ¿no?, desde dentro y desde fuera. Entonces, sí es complicado Vasconcelos, ¿no? Indudablemente. Ahora, como bien lo ha señalado Liliana, hay que hacer una lectura críticamente generosa, ¿no?, digamos, ¿no?, de la obra de Vasconcelos. Pero a mí ahorita lo único que me llamó la atención es que, y no sé, Liliana, a mí me sonó así como una suerte de parecido entre Fray Servando y Vasconcelos, ¿no? Porque los dos recurren a un mito de origen, a un mito, ¿no?, para generar su propio mito de origen, como si fuera histórico, ¿no? Por ejemplo, Fray Servando se remite a la evangelización de Santiago, si no me acuerdo mal, para negar completamente ¿cómo se dice esto?, la jurisdicción, ¿no?, que ostentaba España para la conquista, ¿no? Y obviamente pues es un mito eso, ¿no? Y Vasconcelos también se va, ¿no?, a otra existencia casi mítica o completamente mítica, ¿no?, que es la de la Atlántida, ¿no? Otra vez para tratar, digámoslo así, de invalidar, de superar, ¿no?, los alegatos jurídico-históricos, ¿no?, vigentes en ese momento, ¿no? Entonces, digamos, esa reincidencia, ¿no?, de dos grandes de la historia del pensamiento en México, sobre esta necesidad de ir a esos mitos para negar el plano entre jurídico histórico, ¿no? Se me hace muy llamativa. No sé tú cómo lo ves. Totalmente de acuerdo, sí, el Santo Tomás de Fray Servando y que fue tan criticado por mi amado Ignacio Ramírez, además, ¿no? Ramírez no estaba de acuerdo. Y este mito, sí, em, em, y esta oscilación bueno, no oscilación, esta postura de Vasconcelos em, contra el proyecto liberal del 19, ¿no? También la forma de criticar este proceso liberal tuvo tanto que ver en lo simbólico con la generación de mitos, como en la práctica su crítica del modo en que los liberales quisieron mantener a los indígenas en una especie de guetos separados, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, sí, José Manuel, totalmente de acuerdo. Y bueno, me llamó la atención que Mariátegui aplaudiera el mito, ¿no? Porque veía en el mito una fuerza movilizadora de las multitudes por la fuerza
de la captación intuitiva, súbita, etcétera, apasionada, ¿no? Que podía movilizar, pero al mismo tiempo la crítica de la mirada vasconceliana, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra intervención o del mismo Daniel, que le robé la palabra. Sí, Elba, gracias. Pues yo estaba esperando que las colegas querían intervenir para no darles yo esta palabra. Pero bueno, pues yo quisiera agradecer a la Baile, cátedra Pizarro Bueno de literatura con como dice José Manuel, con este difícil texto. eh, eh, Justamente a partir de esto, ¿no? O sea, a partir de ciertas barbaridades históricas que se han cometido en torno y que se cometieron más bien, quizás se siguen cometiendo en torno al término raza, y que en ocasiones sirve para el denuesto fácil de un texto en el que no se atiende el contexto en el que fue escrito. Yo creo que en este sentido la exposición que ha hecho la doctora Weinberg es muy valiosa, no únicamente para leer a Vasconcelos, o sea, es que es también para leer a un cúmulo de ensayistas que construyeron a América Latina, que construyeron nuestro pensamiento y que después, claro que debatieron y que después, claro que se equivocaron y que después, claro que en algún sentido podríamos pensar que su pensamiento está superado siempre y cuando nos estemos moviendo en terrenos fuera del terreno de ensayo. Es decir, esto, digamos, creo yo, hay que atenderlo bastante con esta balanza que ponía al final Liliana, de que finalmente ese es el ensayo, ¿no? El poner en la balanza, el mediar los discursos y en entender el momento histórico, hacer una radiografía, una fotografía quizá del momento histórico en el que surgen y no este revisionismo a veces facilón repito, denostar ciertos discursos nada más porque eh, surgieron o algunas evidencias de índole histórico. Es decir, justamente ahí, y por eso me parecía importante, ¿no? La cita que dije al principio de Pedro Salinas. Hay defensores, pero también hay atacantes y la prosa mediadora siempre es la que pues quizá nos ilumine un poco más. Dice también Liliana Weinberg, hay que abrir la cosa, ¿no? Hay que cerrarla y creo que a 100 años debiéramos atender más este tipo de recomendaciones finales que nos hizo Liliana. Era nada más, quería yo comentar eso y agradecer nuevamente, ¿no? a Liliana y a José Manuel pues la generosidad de estar aquí con nosotros. Confieso, Daniel, que Pedro Salinas es uno de mis autores favoritos, que la voz a ti de vida me la sé casi de memoria. Lilia levantó la mano. Gracias, Daniel. Pues agradecer primero esta conferencia de la doctora Liliana. Y yo quería también ponerla en relación los comentarios sobre Vasconcelos en relación a Enrique Sureña, ¿no? Que junto con Germán Arciniegas me parece que empujan esta presencia del pensamiento pues americano frente al eurocentrismo, ¿no? Ya desde seis ensayos para el pensamiento, ¿no? Y también en esta defensa que hace de la figura de Ruiz de Alarcón, ¿no? Es decir, cómo presentar el discurso específicamente mexicano
Y en el caso de Ruiz de Alarcón, pues nuevo hispano, frente al mundo, ¿no? A esta descalificación de las letras y del pensamiento, pues latinoamericano, y en este caso específicamente mexicano. Creo que hay una consonancia entre estas ideas, por supuesto, de Enrique Sureña, este acercamiento con Vasconcelos, ¿no? Que bueno, sabemos que también era una figura tutelar. Claro, muchas gracias por el comentario, Lilia. Y en efecto, eh, leer a Vasconcelos, leer los 6 ensayos en busca de nuestra expresión de Enrique Sureña, leer a Reyes, nos muestra, nos permite entender su preocupación por la utopía también, eh, que tampoco puede ser leída solamente desde la mirada de la moda del estudio de la utopía de fin de siglo, sino que era precisamente, y son dos modelos de utopía, una utopía controlada por la razón, en el caso de Enrique Sureña y de Reyes, y una utopía controlada por un cierto finalismo, un cierto profetismo por parte de Vasconcelos, pero estaban en esta búsqueda de darle, ahora que José Manuel tan acertadamente hablaba de las cuestiones jurídicas, estoy totalmente de acuerdo, también era un alegato jurídico de tres señores que además habían sido formados como abogados, que era mostrar la mayoría de edad de América en el mundo, nuestra legitimidad, nuestro derecho a ser escuchados, ¿no? Entonces también esta construcción de la utopía tiene que ser vista desde ahí, desde em, la búsqueda de nuestra especificidad, nuestras características, el haber intuido y haberse dado cuenta de algo que creo que también es irrebatible, y es los alcances y el valor del arte latinoamericano, ¿no? El arte, la música, sobre todo las artes plásticas, ¿no? Los tres apostaron por eh, difundir y estudiar el muralismo, pero también las propuestas de Montenegro, del doctor Atl, de Bestmogard, etcétera, como formas de recuperar la tradición, lo propio, el valor de lo propio, ¿no? Y un poquito yo añadiría también que esta figura de Gauss, pues en los 40 cuando llega, y fue muy importante para decirnos, bueno, es que sí hay pensamiento, ¿quién dijo que no había filosofía acá? ¿No? O sea, hay que ponerse a estudiar y está en la literatura. Y eso es bien importante, porque no reconocíamos que hubiera pensamiento en la literatura. Había esta división total, ¿no? Por Exactamente. un lado la filosofía, el pensamiento y por otro lado la literatura. Pero claro que hay ideas y claro que hay pensamiento y hay que buscarlo en la literatura, ¿no? Y allí es donde está, como bien sabe Daniel, el ensayo, ¿no? Como dice Gauss, buscar también en el ensayo latinoamericano una propuesta filosófica, ¿no? Que surge fuera de los canales institucionales, fuera de la tradición filosófica que arrancaba de la escolástica, otro pensamiento. Y me llama mucho la atención revisando a Vasconcelos la importancia de la estética, enorme en muchos de estos pensadores, muy, muy en caso también, muy el lugar que habría que volver a explorar, ¿por qué le dan ese lugar privilegiado a la estética? Cosa que después dirá Adorno, ¿no? El ensayo se aleja de la perfección helada de la filosofía Exacto, y ese es sí. otro tipo de mirar, otro tipo de pensar, ¿no? Yo les dejé de regalito para quien lo quiera descargar en el chat, El Defensor de Pedro Ah, Salinas, muchísimas gracias. que me costó muchísimo trabajo conseguir y lo digitalicé y no le digan a nadie, pero no sé, Elba, si quieres incluir o alguien más quiere participar.
Creo que no me escuchó Elba. Elba, ¿estás ahí? Sí, estás por ahí. Sí, aquí estoy. Es que de pronto hay un poco de delay, escuché un poco tarde. Bueno, yo quiero simplemente agradecer, no sé si tenemos alguna otra participación de parte de los miembros de la cátedra, y si no, pues agradecer realmente la presencia de nuestros dos invitados, tanto de José Manuel Mateo con esta que abrió hablando de revueltas y la biografía y todo el cruce que después se dio también ya con la exposición de la doctora Liliana Weinberg respecto a Vasconcelos. Y pues este texto que es un texto clásico, pero que bueno, hay mucho que platicar todavía, hay que decir. Y agradezco a los compañeros de la cátedra también el diálogo que se ha entablado aquí. Y bueno, después de estos agradecimientos, invitarlos a la sección presencial, que es estas reuniones con ponencias de miembros de la cátedra esta tarde en la librería UG para los que están en la ciudad de Guanajuato. Bueno, simplemente eso. Muchas gracias a nuestros invitados por haber Muchísimas, aceptado, por el diálogo que nos dejan. muchísimas gracias. Y muchas gracias a ustedes. Liliana, qué gusto verte. Igual. Gracias a todas y todos. Nos vemos, Hasta Liliana, luego. José Manuel. Hasta Nos luego, nos encontraremos. vemos también. Vale, Nos chao. vemos al rato, colegas.